Hoy nos llega una noticia bomba desde Venezuela, un país que ha estado en el ojo del huracán durante los últimos años por su complicada situación política y económica. Y no es precisamente por las razones habituales de antaño, como las sanciones o los problemas de desabastecimiento. Esta vez, se trata de un escándalo de corrupción de altísimo nivel que ha sacudido al país, y, lo que más sorprende, es que involucra directamente a uno de los nombres más importantes de los últimos tiempos en el gobierno de Nicolás Maduro. Estamos hablando del exministro de Petróleo, quien hace solo unos días fue destituido de su cargo. Y más sorprendente aún, ahora ha sido detenido por graves delitos contra la nación. ¿Qué está sucediendo realmente? ¿Cómo afectará esto a la política venezolana y, sobre todo, al importante sector petrolero del país, su principal fuente de ingresos? La situación actual en Venezuela, si no lo sabías, es tremendamente delicada. La industria petrolera está en el corazón de la economía nacional y cualquier movimiento o escándalo relacionado con este sector tiene un impacto enorme. Por eso, el arresto de un exministro de petróleo no es un evento menor, ni mucho menos aislado. Vamos a desglosar los eventos clave, las posibles razones detrás de esta detención, y lo más importante, las repercusiones que puede tener no solo para el gobierno de Maduro, sino también para el futuro de la industria petrolera venezolana. Resulta que el exministro fue cesado de su cargo hace tan solo 3 días. Inicialmente, se hablaba de una renuncia, algo que en Venezuela no es raro. Pero lo rápido que ocurrió todo y el contexto en el que se presentó fue suficiente para levantar sospechas. ¿Por qué dimitiría tan de repente? No es que el sector petrolero en Venezuela esté pasando precisamente por su mejor momento, pero algo en la forma en que se presentó esta noticia no cuadraba. Aún así, la salida del ministro pasó relativamente desapercibida en su momento. Pero entonces, llegó el bombazo, la detención del exministro, 3 días después de su renuncia. Y es aquí cuando empiezan a surgir serias preguntas. Hay que tener en cuenta que Venezuela ha enfrentado durante mucho tiempo acusaciones de corrupción en el sector público, especialmente en lo que respecta a la industria petrolera manejada por la gigante estatal PAVSA, que ha sido columna vertebral de la economía del país desde hace décadas. Desde que las sanciones internacionales golpearon duramente a PAVSA, su capacidad para operar ha disminuido drásticamente, y el nivel de transparencia y gobernanza dentro de la organización ha sido seriamente cuestionado. La situación ha creado un ambiente perfecto para que las actividades ilícitas proliferen, y esto no es un secreto. Pero volvamos al caso del exministro. Según las acusaciones preliminares, este funcionario de alto rango estaría involucrado en delitos que no solo comprometen la estabilidad de la industria petrolera, sino que también representan una grave amenaza para el bienestar económico de la nación. Se habla de acusaciones de malversación de fondos, desvío de recursos y contratos fraudulentos con empresas extranjeras. Si esas acusaciones resultan ser ciertas, estaríamos ante uno de los casos de corrupción más graves en la historia reciente de Venezuela, y eso realmente dice mucho. La pregunta es, ¿cómo se ha llegado a tal punto de colapso en la industria del petróleo en Venezuela? ¿Y cómo pudo haberse permitido que un cargo tan alto dentro del Ministerio de Petróleo fuera ocupado por alguien que, supuestamente, estaba involucrado en estas malas prácticas? Primero, es importante entender que el sector petrolero en Venezuela no siempre fue un desastre. Hubo un tiempo en que PAVSA era vista como una empresa modelo en toda América Latina, y el país era uno de los exportadores de petróleo más importantes del mundo. Pero muchos acusan que la mala gestión, especialmente durante las 2 últimas décadas, ha llevado no solo a la caída de la producción de petróleo, sino también a la ruina estructural de PAVSA. Y aquí es donde entra el papel del exministro detenido. Se cree que sus acciones no solo empeoraron la situación de declive de la compañía, sino que además pudo haber estado beneficiándose personalmente de ese caos. Ahora bien, ¿qué significa esto para la política venezolana? Sabemos que la cercanía del exministro con altas esferas del poder, incluyendo al propio presidente Nicolás Maduro, ya ha generado fuertes tensiones dentro del chavismo, la corriente política que gobierna a Venezuela desde la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999. Este no es el primer escándalo de corrupción que sacude al gobierno, pero lo que hace diferente a este caso es la magnitud del involucrado y el delicado momento en que ocurre. Con una economía devastada y sanciones internacionales que aún siguen impactando al país, este escándalo puede erosionar aún más la ya dañada confianza que queda en las instituciones venezolanas, no solo ante la ciudadanía, sino también ante entidades internacionales. Dentro del oficialismo,
Algunos ven este arresto como una forma de Maduro de intentar limpiar la imagen de su gobierno ante las constantes acusaciones de corrupción a las que está sometido. Es decir, Maduro está enviando un mensaje claro: no importan las altas esferas de poder, si alguien comete un delito, será castigado. Pero la realidad puede ser más complicada. Para los críticos del gobierno, este arresto también puede reflejar luchas internas de poder dentro del chavismo. En los últimos años, hemos visto cómo varios aliados cercanos a Maduro han sido destituidos por razones poco claras, lo que ha generado rumores de fracturas y divisiones internas en las altas esferas del gobierno. Este último movimiento podría ser parte de una estrategia más amplia, impulsada por facciones internas que están compitiendo por más poder e influencia, algo que suele suceder en regímenes autoritarios cuando comienzan a tambalearse, tanto por presiones externas como internas. Sin embargo, todo esto se mueve aún en el terreno de las sospechas y la especulación. Por el lado del impacto en el sector petrolero, el daño inmediato es evidente. La industria venezolana ya estaba en crisis, esto no es una novedad. Pero la detención del exministro podría complicar aún más los esfuerzos del país para revitalizar la producción de crudo, que ha estado en caída libre durante los últimos años. Según datos recientes, la producción de petróleo en Venezuela ha caído a niveles casi ridículos, considerando que en algún momento fue uno de los países más ricos en petróleo del mundo. La mala gestión, las sanciones internacionales y ahora este escándalo de corrupción han sido los principales responsables de que Venezuela se haya desviado del camino de ser una potencia energética. Además, si las investigaciones continúan y se descubren más irregularidades dentro del ministerio o de POPSA, podríamos estar ante el colapso final de cualquier intento de reestructuración de la industria. No es exagerado decir que el futuro del país depende casi por completo de lo que suceda en los próximos meses en este sector. Otro aspecto clave a tener en cuenta es cómo reaccionarán las potencias internacionales con intereses en Venezuela. Rusia y China, aliadas cruciales del gobierno de Maduro, siguen viendo el petróleo venezolano como una fuente vital de recursos. Cualquier señal de inestabilidad dentro del Ministerio de Petróleo seguramente generará preocupación en estos países, que han hecho grandes inversiones en la República Sudamericana para asegurarse un suministro de crudo. Por otra parte, no podemos ignorar cómo este arresto será tomado como una oportunidad por la oposición interna, y por supuesto, por las potencias rivales como Estados Unidos. Históricamente, Washington ha considerado a POPSA como una caja negra, donde el dinero desaparece y los ingresos nunca llegan a la población. Este escándalo actual solo servirá para reforzar esa narrativa, empujando a que se mantengan o incluso se endurezcan las sanciones internacionales contra Venezuela. Pero lo cierto es que, más allá de lo que signifique esta detención internacionalmente o para la oposición, el verdadero impacto de todo esto recae sobre los ciudadanos venezolanos. En medio de una devastadora crisis económica y social que ha empujado a millones de personas al exilio, esta detención trae nuevamente a la primera plana el tema de la corrupción en la política venezolana. Venezuela ya está lidiando con una situación crítica, en la que muchos hogares no tienen acceso regular a combustible ni a servicios esenciales como luz o agua, y donde la pobreza sigue aumentando de forma alarmante. Para la ciudadanía, este escándalo puede verse como un recordatorio flagrante de cómo la corrupción a gran escala ha contribuido a empeorar la vida diaria de millones de personas. En resumen, el arresto del exministro de Petróleo de Venezuela es un caso que tiene muchas implicaciones. Por un lado, podría ser un intento del gobierno de limpiar su imagen en medio de un clima de creciente desconfianza interna y externa. Pero también refleja algo más profundo: las tensiones dentro del chavismo y el frágil estado en el que se encuentra la industria petrolera en el país. Estaremos atentos para ver si este escándalo lleva a más revelaciones y detenciones, o si estará destinado a ser enterrado bajo el enorme peso de otros problemas que enfrenta Venezuela. Lo que queda claro es que este arresto marca otro oscuro capítulo en la agitada historia reciente de Venezuela, y por desgracia, parece que todavía queda mucho por descubrir. Mantente conectado a nuestro canal para seguir muy de cerca cada detalle.